Ok, qué bueno que me lo recordaste porque no me acordaba. Ok, ya se está grabando la clase. Entonces, eso era demostrar para Aristóteles. Demostrar entonces es tener un principio y a partir de estos principios o de estas premisas ir deduciendo cosas. Y básicamente esa era la idea de ciencia en la antigüedad. No incluía la parte que eso tenía que ser verificable experimentalmente o visualmente o empíricamente, es la palabra correcta. Otra definición que va a utilizar San Agustín es parte de la ciencia que enseña el método para alcanzar la verdad. Es decir, que eso también lo tenían, la idea de la verdad la tenían los griegos, pero a San Agustín lo toma como un método y que es una ciencia, pero que aparte enseña un método. Por lo tanto, es dos cosas. Por un lado es el conocimiento, pero también por otro lado son los pasos que se utilizan para alcanzar una verdad. Kant va a decir que es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Como habrán leído, se habrán dado cuenta que Kant decía que prácticamente la lógica aristotélica era perfecta. ¿Okay? Bueno, eso así es como él lo veía. Y hasta cierto punto lo es porque no ha cambiado mucho desde Aristóteles. Vamos a ver que eso ya se ha modificado, pero en general la estructura básica sigue partiendo de las ideas de Aristóteles. Y uno se preguntará, ¿por qué seguimos aprendiendo, por qué seguimos razonando de la misma manera? Pues porque es así como funciona el cerebro humano. ¿Okay? La parte empírica de estudiar la lógica, porque la psicología no estudia la lógica, la psicología estudia otra cosa, estudia el pensamiento, que es un poco, es una cuestión que habría que definir bien, que seguramente ya vieron cuando llevaron pensamiento, pero, o la materia que tiene que ver con la parte cognitiva, pero básicamente no estudian lo mismo. Ahorita vamos a ver cuál es la relación con estas dos, o sea, cuál es la relación de la psicología con la lógica y con otras disciplinas, pero básicamente no es lo mismo la lógica que la psicología. La psicología no le interesa el proceso en cuanto a cómo se da. A la lógica le interesa el proceso en sí mismo, no cómo se da ni cómo se aprende, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pero básicamente seguimos funcionando de la misma manera porque así es el cerebro humano. ¿Ok? Entonces, para más fácil, ¿cómo podemos definir la lógica? La definición que está aquí abajito, está acá. De hecho, creo que sí lo puedo rayar, entonces, a ver, veamos. Ok, esta definición de acá, si tienen donde anotar, anótenla. De cualquier manera va a estar eso en la plataforma luego, pero pues sí sería bueno que lo tuvieran. Esta de acá es la definición que vamos a utilizar. Si yo les pregunto, ¿qué es la lógica? La lógica es la disciplina, o si quieren decir la ciencia, que estudia la estructura o formas del pensamiento. ¿Ok? Eso es básicamente la lógica. ¿A qué nos referimos con las estructuras del pensamiento? Déjame ver si en la siguiente está. No. No. Ok, ¿a qué me refiero con estructuras del pensamiento? Básicamente me refiero a lo siguiente. Tenemos una primera estructura que se va a llamar concepto, una segunda estructura que se va a llamar juicio, y una tercera estructura que se va a llamar razonamiento. ¿Ok? Entonces tenemos estas tres estructuras. Estas son las estructuras del pensamiento. El concepto, el juicio y el razonamiento. Lo que vamos a ver hoy es profundizar el concepto, y seguramente en la siguiente vamos a tener a continuar. Ya el juicio y el razonamiento lo vamos a ver en la siguiente sesión. Por lo tanto, bueno, eso es básicamente lo que estudia la lógica, estos tres. Y junto con estos tres también estudia lo que sería la parte de cuando no se cumple o la parte, vamos a decir, de las falacias o de los errores, ¿ok? De cuando no se está pensando adecuadamente. ¿Ok? La lógica se divide básicamente en estas dos, la lógica formal y la lógica informal. La formal es la que estudia las estructuras que he mencionado. La informal es la que estudia lo otro que les había dicho. Es decir, que hay dos formas de ver lo informal. Lo informal se puede entender como el estudio de cómo se da el pensamiento en la vida real, es decir, en ámbitos cotidianos donde el lenguaje no es tan específico como en las ciencias, y por lo tanto que tiene o acude muchas veces a falacias o ideas que no son reales o que están mal estructuradas. Eso lo estudia la lógica informal también, entre otras cosas. Entonces, básicamente son las dos. Obviamente vamos a ver las dos. Otra forma de ver la lógica es verla de acuerdo a, vamos a llamarle, su cuestión histórica.
Aquí la lógica se divide en dos. Una lógica que podemos llamar tradicional y una lógica que podemos llamar simbólica o moderna. La lógica tradicional básicamente se fundamenta en Aristóteles, Porfirio. Porfirio fue un filósofo que se fundamentó en Aristóteles, Francis Bacon, Stuart Mill, entre otros, donde la base principal es siempre Aristóteles. ¿Qué es lo que estudia? Pues estudia el concepto, el juicio, el razonamiento, especialmente el silogismo y la inducción. Y luego tenemos la lógica simbólica o moderna. Esta, como su nombre lo indica, es muy moderna. Es básicamente del siglo XX, entonces surgió el siglo pasado. Aquí vamos a tener contribuciones de Russell, o Bertrand Russell, de Whitehead, Wittgenstein, Frege, Peano, entre otros. Y se divide en dos, la lógica proposicional y la cuantificacional. Esta cuantificacional no la vamos a ver, seguramente. Nos vamos a enfocar únicamente en la proposicional. Les voy avisando que esta parte es la más confusa porque utiliza símbolos, como su nombre le indica. Ya no utiliza palabras, utiliza símbolos como si fueran matemáticas. Y hay, de hecho, ciertas reglas como en matemáticas, de que más por más es más, menos por menos es más, y menos por más es menos, y así, ¿no? Así como en álgebra existen ciertas reglas de si es positivo o negativo pasa esto, lo mismo pasa en la lógica simbólica. De cualquier manera, eso lo vamos a ver más lentamente, por eso no se preocupen, ¿no? Pero básicamente eso es lo que estudia la lógica tradicional, lo normalito que vamos a ver ahorita, y luego la lógica simbólica, todo esto, pero con símbolos y con ciertas reglas que se deducen prácticamente de las matemáticas. Ok, la otra cuestión, los enfoques. Puede haber diversos enfoques para estudiar la lógica. Un primer enfoque puede ser el enfoque analítico. No sé si quede claro lo que es el analítico, pero el analítico es que tú separas y divides y analizas bien todo, ¿ok? Ese es el que se usa en lo académico y es de hecho con el que vamos a comenzar a verlo. Pero recuerden que les dije lo de Twitter hace rato, ¿verdad? Sí. Ok, el analítico es, vamos a decir, lo que te enseñan en la escuela, ¿ok? Este es el argumento tal, se estructura de esta manera, esto es correcto, esto no es correcto, cuando pasa esto es inválido, esto es válido, etc., ¿no? Eso es lo analítico y lo académico. Pero en la vida real la cuestión cambia un poco. No porque no tengas que tener presente las reglas, sino porque hay un contexto dialógico. Es decir, hay un diálogo en el cual tú tienes que compartir con otro, en el cual no solamente se involucra la cuestión pura del argumento, sino también hay motivaciones. Es decir, si el otro, por ejemplo, tú puedes estar dando un buen argumento al otro, pero el otro, digamos que por alguna razón tenía hambre, entonces no está pensando claramente, ¿me explico? Sí. ¿Por qué? Porque hay algo que está influyendo sobre su forma de pensar. Por lo tanto, puede ser que un argumento muy bien estipulado, que normalmente él te aceptaría, bajo ciertas condiciones emocionales o fisiológicas, puede ser que lo rechace porque está más harto de escucharte que nada, ¿no? Entonces, en el diálogo, que ojo que estoy diciendo diálogo y no debate, pues interactúan otras cuestiones como la atención, como la escucha activa, o el no escucharte activamente, que van más allá de simplemente el argumento o lo que se está diciendo como tal. Y luego tenemos el enfoque retórico. Es decir, ya no solamente estás dialogando, tratas de persuadir, que eso no es malo. De hecho, el psicólogo muchas veces trata también de persuadir, solo que lo hacemos de forma más sutil. Entonces, en la retórica entran mucho las emociones y el fin que se está buscando. Entonces, no basta simplemente con que sea un buen argumento. Tiene que ser un argumento que aparte que lo ideal sería que aparte de cumplir las reglas y de tener presente las motivaciones, logre hacer que emocionalmente te haga llevar a cabo algo. ¿Me explico? Y por lo tanto ya buscas un fin. La retórica siempre tiene un fin. Y la retórica no es buena ni mala, más bien lo que depende es de cómo la utilizas. Obviamente, si lo que tú quieres es engañar gente, pues te estás usando mal, ¿no? Pero siempre hay un fin que se busca. Entonces, por ejemplo, cuando tú tratas de convencer a tu hijo de que tiene que lavar los trastes ahorita y no al rato, ya estás usando retórica. ¿Ok? Puedes acudir a falacias, obviamente, como por ejemplo decirle que si no lo hace le vas a dar un chanclazo, no le estás dando ninguna razón, pero sigue siendo una cuestión que se estudia en lógica. O sea, esa falacia de acudir a la fuerza y no a la razón es ya una falacia. Es una cuestión que se estudia en lógica. Entonces, bueno, el punto es que hay estos tres enfoques y nosotros nos vamos a tratar de enfocar por lo menos en estos dos. Este, pues, es obviamente lo que se ve en las clases. Este es lo que podemos ver en las discusiones reales que vemos en las redes sociales.
que lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en básicamente cualquier red social, porque siempre se va a dar. Inclusive en WhatsApp, cuando hay una discusión laboral, pues ahí lo van a encontrar. Y también vamos a encontrar la cuestión retórica muchas veces. Gente que trata de convencerte de lo contrario. Y entonces es importante por eso analizarlo. Un paciente también puede tratar de usar retórica para convencerte a ti. Entonces también hay que saber detectarlo para saber cómo darle la vuelta en caso necesario. Pero igual puede no ser un paciente, puede ser un trabajador, o puede ser un alumno, puede ser un maestro. O sea, hay muchas maneras de cómo la retórica funciona. ¿Ok? Y le repito, no necesariamente es mala, porque a veces como que tenemos la idea de que persuadir es malo. Normalmente porque los que lo suelen utilizar mucho, que son los vendedores, son muy invasivos, pero hay muchas formas de usar retórica. Los políticos son otros que les encanta usar retórica. Te prometen lo que pueden porque obviamente no tienen que cumplir. Prometer es gratis, ¿no? Entonces, pues así está, ¿no? Ok, ¿qué factores del pensamiento o formas del conocimiento hay? Aquí ya me perdí un poquito. A ver, listo. Ok, tenemos estos factores, es decir, hay que considerar todo esto antes de saber o de empezar a hablar de lógica. Primero, tenemos un sujeto que piensa. Creo que eso es evidente, ¿no? Hay una persona y esta persona piensa. Ese es el sujeto pensante. Segundo, esta persona piensa sobre algo, es decir, tiene un objeto en la mente. Tercero, cuando tú tienes un objeto en el exterior que estás conociendo, o cuando tú mismo reflexionas sobre ti mismo, se da una actividad intelectual. Esta actividad intelectual es la que estudia la psicología. Por eso les decía que la psicología no estudia directamente las estructuras. Estudia cómo se da la actividad intelectual, más no estudia las estructuras directamente, por así decirlo. Lo hace de forma indirecta. La lógica, en cambio, va a estudiar la estructura o la forma en cómo se da esta actividad intelectual. Y por último, la expresión del pensamiento. ¿Ok? Entonces, repito así rápidamente, el sujeto que piensa, o el sujeto pensante, el objeto pensado, la actividad intelectual, la estructura y la expresión del pensamiento. ¿Ok? ¿Por qué es importante considerar esto? Porque esto nos lleva a diferentes disciplinas que están relacionadas con la lógica y que se relacionan también entre ellas. Por ejemplo, ¿quién estudia el sujeto pensante? Pues va a depender de exactamente qué queremos saber del estudio. Lo puede estudiar la psicología, o lo puede estudiar la antropología, o lo puede estudiar la biología, o lo puede estudiar otras ciencias. Va a depender de qué exactamente queremos saber del ¿La estudio. sociología también pudiera ser? La sociología sí, pero en cuanto que es un sujeto que vive en sociedad. Más bien va a estudiar la sociedad, que es un conjunto de sujetos que interactúan entre ellos, pero la psicología social lo puede estudiar como el individuo que está en sociedad. Entonces, básicamente, todas esas disciplinas lo van a estudiar, solo que de diferentes perspectivas. Luego tenemos el objeto pensado. El objeto pensado lo puede estudiar desde la metafísica. De hecho, la metafísica puede estudiar todo eso, pero bueno. El objeto pensado lo puede estudiar la teoría del conocimiento. Es decir, ¿se puede conocer lo que está fuera de nosotros o no? ¿Este conocimiento es válido o es inválido? ¿Se puede alcanzar la verdad o no? Eso es cosa de teoría del conocimiento. O filosofía del conocimiento, o noxiología o epistemología, o hay otras formas de llamarle. Pero básicamente eso lo estudia esa disciplina filosófica. La actividad intelectual ya dije que lo estudia también la psicología, ¿ok? Y si le quieren meter, pues ya podemos meter ahí la neurología también, ¿no? Pero en general es la psicología. La estructura lo estudia la lógica y la expresión del pensamiento lo va a estudiar la lingüística, con todas sus variantes. La gramática, la ortografía, o sea, todo lo que tenga que ver con la lingüística lo va a estudiar pues esta rama, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento nosotros lo terminamos expresando en lenguaje, ya sea escrito o ya sea verbal. Y este lenguaje es importante porque, por ejemplo, a nosotros psicólogos nos ayuda también a ver si no hay un problema del pensamiento o si no hay una deficiencia intelectual. Entonces, la expresión del pensamiento es la forma como vemos todo esto ya plasmado en palabras o plasmado en palabras escritas o de forma oral. ¿Ok? Entonces sí tiene mucha relación, la lógica tiene relación con todo esto porque al fin y al cabo se va estructurando. El pensamiento puro no lo vemos. O sea, lo que pasa por nuestra cabeza no lo vemos, lo que vemos son sus consecuencias. Es decir, cuando lo hablamos, cuando lo pensamos en ese momento y tiene una reacción fisiológica, ahorita, bueno, ya luego les voy a ir explicando esto que les estoy diciendo de la reacción fisiológica, etc., ¿no? Inclusive cuando hay algo que nos choca y tenemos una reacción ante eso, una reacción emocional, ahí nos traiciona, porque aunque no lo digamos abiertamente, hay una cuestión de lenguaje corporal que también el psicólogo tiene que observar. Entonces, pues básicamente somos seres que comunicamos pues, por todos lados. O sea, si estamos callados, ya estamos comunicando algo. Entonces, no importa lo que hagas, siempre terminas comunicando algo. Sí. Otra parte importante son las formas de conocimiento.
Tenemos un conocimiento que podemos llamar discursivo y otro que podemos llamar intuitivo. El discursivo, como su nombre indica, o sea, hace un discurso, va moviéndose, ¿ok? Y por lo tanto se adquiere de forma mediata, es decir, a través de medios. Un ejemplo sencillo. Hoy, si hace demasiado sol, podría ir a la playa, pero hoy el día está nublado, por lo tanto no puedo ir a la playa. Eso ya es un discurso, es decir, ya es un razonamiento. Voy partiendo de algo previo para ir deduciendo o ir sacando diversas consecuencias a partir de ello. Pero también yo puedo decir, bueno, supongamos el típico estereotipo del norteño, de que son codos. Por no hablar de los familiares, ¿no? Ok, son codos, ¿no? De acuerdo al estereotipo. ¿Cómo se puede generar un estereotipo, aunque sea a nivel personal? Si yo conocí, les voy a poner mi ejemplo personal de cuando yo era guía de turistas en Corocopún. Yo conozco al fulano A, que es norteño, es decir, viene de Monterrey, y no te da un solo peso de propina. Fulano B, también en Monterrey, no te da un peso de propina. Fulano C, también, y así te la llevas, digamos que aunque sean esparcidos en el tiempo, porque obviamente no solo llevábamos regiomontanos, pero esparcidos en el tiempo, pero las experiencias personales que he tenido con ellos, ninguno te da propina. ¿A qué conclusión puedo llegar? Pues que seguramente son codos. Y si esto lo repetimos con muchas personas, o logro persuadir a muchas personas a que piensen como yo, pues ya tenemos un estereotipo que se va haciendo socialmente aceptado, que no necesariamente es verdadero, pero por lo menos es aceptado. Y por lo tanto nos da la impresión de que nosotros decimos la verdad cuando decimos que un norteño es X, ¿no? Es decir, cuando hacemos un juicio y decimos que los norteños son codos, ¿ok? Pero eso ha sido un razonamiento, es decir, me pasó la primera vez, me pasó la segunda vez, me pasó la tercera vez, la cuarta, la quinta, la sexta, ¿sí? Y entonces, pues, generalizo y digo, pues todos son así, a pesar de que no es cierto, ¿ok? Esto es obviamente no quiere decir que yo lo piense, lo que le estoy usando de ejemplo porque sí realmente llegó a pasar, ¿eh? Sí me pasaba, y a mis compañeros también, de que cuando llevábamos norteños no te daban propina. Y por lo tanto, lo fácil es generalizar y decir, es que son unos codos. Y puede ser que sí, pero también puede haber sus razones, ¿ok? Pero eso ya lo platicaremos después. Bueno, el punto es, eso es un pensamiento, es un conocimiento discursivo. Partimos en este caso ahora de ejemplos concretos para luego generalizar. Ya luego vamos a ver cómo funciona todo eso, pero pues ahí básicamente lo tenemos. Luego tenemos el conocimiento intuitivo. Como su nombre lo indica, es una aprehensión inmediata. Tú tomas las cosas inmediatamente y las logras ver, o más bien logras captarlo. Y hay básicamente tres tipos de intuición. La emocional, que capta valores, la intuición racional, que capta esencias, o lo que vamos a llamar conceptos, y la volitiva, que capta la existencia de las cosas. ¿Ok? Y obviamente están relacionadas. Entonces, ese es el conocimiento intuitivo. Aquí no hay una mediación de conocimientos previos. Lo captas directamente, que puede ser más o menos completo, pero lo captas directamente. ¿Ok? Ok, bueno, la lógica de las otras ciencias, de hecho, ya lo expliqué, por lo tanto me voy a saltar. Ya expliqué que la teoría del conocimiento estudia, por ejemplo, qué tanto se puede conocer, cuál es el alcance y valor de nuestros conocimientos, la posibilidad, porque hay quien niega la posibilidad de conocer. Y el origen, eso ya lo estudiaron ustedes, creo que en primero o segundo cuatrimestre. Con la psicología ya expliqué que la psicología va a estudiar cómo se da todo el proceso, tanto a nivel fisiológico como en general, cómo se dan las relaciones, en cómo relacionamos la información. En este caso, la psicología, por ejemplo, tiene mucho que aportar para la inteligencia artificial, y de hecho, quien trabaja en inteligencia artificial muchas veces también tiene que trabajar de la mano con psicólogos o filósofos, por la cuestión de cómo se da el pensamiento, tanto a nivel formal como a nivel material, es decir, con lo que estudia la psicología como lo que estudia la lógica. La gramática va a estudiar la expresión, eso ya lo mencioné también. Desde el momento que expresamos ya estamos ahí viendo la parte gramática, pero pues ahí entra la gramática, la lingüística y todos ellos. Las matemáticas también, porque las matemáticas, recuerden, también utilizan lógica. La diferencia principal, aunque seguramente hay más, pero así como para rápido, es que los conceptos que utiliza la matemática son conceptos cuantitativos. Pues siempre hace relación a cantidades. Mientras que la lógica en general, pues no solamente se enfoca en eso, sino que también se enfoca en el lenguaje. Y entonces cuando estudiamos lógica, normalmente estudiamos solamente lo del lenguaje. Las matemáticas como que las dejamos con un pensamiento distinto. La verdad es que sí son distintos a nivel neuronal.
Es decir, no es lo mismo el pensamiento matemático que el pensamiento lingüístico. Son dos procesos distintos. Y ya luego también cuando tengan el Twitter les voy a etiquetar con autores o con personas que luego tuitean y fundamentan con investigaciones científicas estas cuestiones que tienen que ver con psicología. ¿Ok? Ok, por último, respecto a esa parte y luego pasamos al concepto. Los principios lógicos supremos. Quiero aclarar algo primero. ¿Qué es un principio? Un principio es aquello de lo que parte todo lo demás, ¿ok? Y que no tiene un antecedente, ¿ok? Cuando hablamos de que son principios supremos, estamos hablando de que antes de ellos no hay nada. Por lo tanto, los principios lógicos supremos son indemostrables. Esto no es malo, de hecho es todo lo contrario. Aquí no se las escriben, pero se las muestro. ¿A qué me refiero con que son indemostrables? Que no puedes utilizar, o sea, tú para poder hacer una demostración necesitas necesariamente estos principios. A ellos no los puedes demostrar porque si los demostraras ya no serían supremos. ¿Ok? Por lo tanto, son evidentes en sí mismos. No necesitan demostración porque son tan evidentes que el mismo hecho de que tú hables ya estás usándolos. ¿Cuáles son estos principios lógicos supremos? Y aquí es donde sí ya voy a quitar la diapositiva para enseñárselos. Ok, veamos. De acuerdo, ¿cuáles son los principios lógicos supremos? Básicamente son 4, aunque el cuarto no siempre lo he puesto en duda, pero bueno, vamos a enseñárselos. Tenemos el principio de no contradicción, que muchos le llaman principio de contradicción, pero lo pueden decir de contradicción o de no contradicción. Lo correcto es decir de no contradicción. Tenemos el principio de identidad, que de hecho, aquí se lo voy a modificar tantito, porque la identidad es primero, luego sigue el no contradicción, luego sigue el principio de tercer excluido. Excluido. Y por último, el que les digo que yo sí pongo un poco en duda, el principio de razón suficiente. ¿De acuerdo? Estos son los 4 principios lógicos supremos. Antes de ellos no hay nada y cualquier cosa después de ellos necesita ser o pasar a fuerzas por ellos. Estos 3 de acá los dijo Aristóteles. Y este de acá lo dijo Leibniz. ¿Ok? Entonces, los que están en rojo los dijo Aristóteles o los estudió Aristóteles. Y el último lo añadió Leibniz al estudio. Ok, ¿en qué consisten? Aquí va a parecer algo bastante lógico, pero pues por eso es un principio, ¿no? Si no, no sería un principio. A ver, veamos. ¿Ustedes qué entenderían por el principio de identidad? O sea, ¿para ustedes qué significaría esto? De saber la razón de algo, de su razón de ser, razón de la forma de lo que lo define. Ok. ¿Alguien más quiere dar su opinión? El nacimiento de cómo surge, cómo se da. ¿De acuerdo? ¿Cómo se da? Dices. Uh-huh. ¿De dónde proviene, su origen, su raíz. Perfecto. El reconocimiento de uno mismo. Reconocimiento de uno mismo, ok. ¿Alguien más? Ok, a ver, veamos. A ver, Oscar, ¿tú qué opinas? Norma. Pues sí, bueno, es que ya hice trampa, ya lo googleé, pero... Ok. A ver, de acuerdo, tú ya hiciste trampa. De acuerdo a la trampa que hiciste, ¿qué dice ahí que es el principio de identidad? Tiene que ser perfecto. Que toda Sin identidad errores. es idéntica a sí mismo. Ok. Bien, qué bueno que lo dijiste de esa manera. Fíjense cómo lo dice la información que él dijo. Que todo tiene que ser idéntico consigo mismo. ¿Ok? Parece algo obvio, ¿no? Por eso mismo es que es evidente. O sea, por eso mismo es que no se puede demostrar. Porque si no partimos de que algo es idéntico a sí mismo, no podríamos hablar absolutamente de nada. ¿Ok?
Es decir, si yo dijera hombre y hombre no significa hombre al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto en todo, entonces no sería posible siquiera comunicarnos. Por lo tanto, básicamente lo podemos sintetizar de la siguiente manera. Que A es igual a A. Algo es idéntico a sí mismo, punto. En el pensamiento eso quiere decir que un concepto pues, tiene que ser idéntico a sí mismo, no puede ser otra cosa que no sea él, ¿ok? Porque de lo contrario entonces no tendría sentido nada si las cosas pueden ser cualquier cosa al mismo tiempo. Eso es la identidad, tiene que ser idéntico consigo mismo. Es tautológico, eso significa que estás diciendo absolutamente lo mismo, pero es porque es evidente, no se puede demostrar. Y sin embargo, si lo ataca, lo que sí puedes demostrar es qué pasaría si no existiera. ¿Ok? ¿Cuál sería la consecuencia de que algo no fuera idéntico consigo mismo? Que no podrías conocer nada, porque lo que estás conociendo nunca sería lo que es, o podría ser 1000 cosas a la vez y no lo que tú crees que es, y tampoco el lenguaje sería posible. Entonces, esto es evidente. El principio de identidad es que algo es idéntico a sí mismo. ¿Ok? Esto, por cierto, es muy útil en matemáticas. Entonces, pues lógicamente en matemáticas también sigue funcionando exactamente lo mismo. Luego tenemos el principio de no contradicción. A no puede ser, lo voy a alargar más. A no puede ser A y no A al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Bueno, voy a cambiar en lugar de A y no A B. A no puede ser A y B al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. ¿A qué se refiere esto? Nuevamente, por ejemplo, yo no puedo ser joven y viejo a la vez. ¿Por qué no puedo ser viejo y joven a la vez? Porque es ilógico, ¿ok? No se puede, no existe en la realidad. Ah, pero lo que sí puede ser es que sea en otro tiempo. Es decir, puede ser que cuando yo era joven, lo que dice Melissa dice que no puede ser dos cosas al mismo tiempo. Básicamente eso significa, no se puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Aunque eso es más bien de ontología, pero en lógica también incluye esto. Pero sí, básicamente eso es, no se puede ser dos cosas al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Porque, por ejemplo, yo podría ser joven a los 16 años, pero a los 60 años ya no soy joven, ¿me explico? No en el sentido físico. Ah, y aquí es donde entra la otra cuestión, bajo el mismo aspecto. Entonces, si alguien dice, es que yo soy viejo de edad, pero joven de mente, pues sí, ahí sí puede ser, porque no es el mismo aspecto, ¿me explico? Una cosa es cómo tú piensas o te sientas, y otra muy diferente, cómo es realmente biológicamente. Entonces, a eso se refiere con que mientras no sea al mismo tiempo, al mismo aspecto, tú puedes ser A, B, C y lo que se te dé la gana. Pero cuando estamos hablando al mismo tiempo y en el mismo aspecto, no es posible. Lo mismo pasa en el pensamiento. La palabra baño no puede ser lo mismo que cocina, al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, ¿ok? No puede incluir lo mismo porque ya es una contradicción. Por lo tanto, a eso se refiere el principio de no contradicción. Maestro, Mande. en el principio de identidad, la definición de esta palabra es de acuerdo al contexto del que estamos hablando, en donde dice A es igual a A, habla de idéntico ahí. Sí. Porque yo estoy viendo la definición de identidad, que es circunstancia de ser una persona o una cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Es una definición, una acepción diferente. Lo que lo determina es el marco en el cual se está utilizando, profe. Sí, pero si te das cuenta, esa definición que me acabas de decir dice exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, esta es la forma, vamos a decir, rápida y fácil de entenderlo. No es la más completa, pero es la forma fácil de entenderlo. Es que aquí dice que diferencia a una de otra. Y aquí en lo que hablamos al principio es que una es igual a la otra. Una es igual a sí misma. No igual a la otra. Misma. A sí misma. Ajá, por eso es que puse A es igual a A, porque A tiene que ser idénticamente a sí misma. Correcto, correcto. Entonces, entendido. Por eso, si te das cuenta la definición que me dijiste, sigue aplicando exactamente eso. ¿Por qué no le estoy profundizando tanto a esto? Porque ahorita me estoy enfocando en lo lógico, pero es importante que sí sepan. Qué bueno que lo mencionas porque es importante que sepan esta parte. Todo esto, Aristóteles, cuando analizó estas tres, lo sacó de la realidad. Es decir, para Aristóteles primero existe la realidad y el cerebro, bueno, el pensamiento, aunque él no conocía el cerebro, bueno, no lo conocían como fuente de la razón.
pero para él la inteligencia se tiene que adecuar a la realidad, ¿ok? La realidad existe independientemente de que tú lo quieras o no. Claro. De hecho, la evidencia o la experiencia nos demuestra eso, ¿no? Tú podrás no querer algo, pero las cosas van a pasar si tienen que pasar, y punto, ¿no? Sí. Entonces, para él existe la realidad, o sea, es decir, él da por hecho que la realidad existe, no la pone en entredicho. Y luego, por lo tanto, lo que tiene que hacer la inteligencia, o lo que hace la inteligencia es conocer esta realidad que existe fuera de sí. Otros filósofos, como habrán visto en teoría del conocimiento, ponen en duda que podamos conocer la realidad. Y por lo tanto le dan 20.000 maromas, pero al final tienen que siempre partir de una idea preexistente de que la realidad existe, ¿no? Por lo tanto, pues por eso es que Aristóteles nunca ha podido ser contradecido en estos tres principios. Aunque hay quien lo ha intentado, pero al final le sale el tiro por la culata porque tarde o temprano termina acabando en alguno de ellos. Por lo tanto, ¿por qué no quiero explicar tan profundamente lo de identidad? Porque lo van a ver cuando lleven metafísica, que probablemente se las dé yo. Probablemente si sigo dando clases en la universidad, obviamente se las daría, pero si no, el que se las dé en algún punto tiene que tocar lo que es la identidad. Y lo que pasa es que no, realmente no, o sea, es una materia demasiado compleja para alguien que no estudió filosofía. Como yo sí estudié filosofía, pues obviamente para mí no es tanto problema. Y aún así sigue siendo una discusión eterna entre los filósofos. Entonces, pues sí es algo más complejo de explicar, pero por eso no me preocupo tanto, porque ya habrá un momento en que se pueda profundizar en qué es la identidad, qué es la unicidad y otros conceptos similares que se desprenden justamente de que el individuo es uno, ¿ok? Entonces, pero así como para rápido y fácil, entiéndase que algo tiene que ser idéntico a sí mismo y no puede ser otra cosa. Justamente porque es idéntico a sí mismo, tiene ciertas características que lo hacen único y diferente de otros. Y es ahí donde surge la relación entre un yo, entre un algo que es distinto de otra cosa. Y ahí viene la diferencia, ¿ok? Entonces, justamente porque existe identidad, existe diferencia. Si no existiera la identidad, todo sería exactamente lo mismo y no existirían las diferencias. ¿Ok? Eso, pero ya es eso más bien una cuestión de ontología, pero aplica lo mismo para la lógica, porque ya hemos dicho que esto lo sacó Aristóteles de la realidad. Es decir, no se lo inventó analizando el pensamiento abstracto. Lo analizó pensando el pensamiento como se da en la realidad. Es decir, conociendo y rodeado de la realidad misma. Bien, para terminar las partes de Aristóteles, el principio de tercer excluido. Este principio lo podríamos sintetizar en lo siguiente. Entre A y B no puede haber un C. Es decir, o las cosas son o no son. No puede ser un medio ser. Esto, les voy a dar un ejemplo sencillo de esto. Que de hecho le pasó a un amigo mío que es médico y siempre le pasa. Oiga, doctor, es que yo me siento medio enfermo. Como que me medio duele por acá. A ver, espérate, no es que te medio duela. ¿Te duele o no te duele? Te puede doler menos, o sea, puede haber un dolor leve o puede haber un dolor muy grave o muy fuerte, pero no hay algo de medio dolor, o medio me duele, o medio estoy enfermo. Si estás con el moco, ya estás enfermo, punto. O sea, no es como que estoy medio enfermo, sino ya estás enfermo. Lógicamente, eso lo usamos en el lenguaje cotidiano simplemente para indicar muchas veces una levedad. Pero siendo así muy estrictos en el lenguaje, lo correcto es decir, tengo una enfermedad leve o me siento levemente enfermo. No decir estoy medio enfermo, porque no, o sea, ya estás enfermo, no estás medio enfermo. ¿Sí me explico? ¿Queda claro ese ejemplo o ya los confundimos? Sí, no, creo que ese también va con algo muy, muy cotidiano que utilizamos. Llegamos a algún lugar y cuando nos preguntan a qué fuimos, a veces decimos, venía a hacer un trámite. Y entonces de repente la otra persona te dice, ¿venías o vienes? ¿Vienes, venías o veniste? Sí, justamente eso es lo que luego se estudia en la lógica informal, porque lógicamente si hablamos en lo académico hay que ser muy exactos en las palabras. Pero en el lenguaje cotidiano, cuando estás con tus amigos, con tu familia, no sueles hablar de forma tan exacta. Y eso crea muchos problemas justamente. Si de por sí se genera problemas, digamos, en ámbitos filosóficos o científicos por la cuestión del lenguaje, ahora imagínate cuando todo el mundo entiende por lo mismo diferentes cosas. Entonces, básicamente eso se refiere al tercer excluido. Entre A y B no hay un C intermedio. O es o no es. No hay un medio es. Porque ese medio es ya es algo, ¿me explico?
Entonces, sí, básicamente eso. Dice Melissa, o algo es o no es, solo hay sí o no. O sea, básicamente a eso se refiere. ¿Ok? Y luego tenemos el principio de razón suficiente, que como dije, ese lo acuñó, lo analizó Leibniz, que ya es más moderno, ese es más o menos del siglo XVII aproximadamente, y de hecho es el que inventó el cálculo junto con Newton. Entonces, este principio básicamente nos dice lo siguiente. Nos dice que todo tiene una razón de ser, ¿ok? Todo tiene una razón de ser. ¿De acuerdo? Él hace una aclaración. Perdón, aquí ya me puse un sistema. Él hace una aclaración importante. Todo tiene una razón de ser, pero no significa que nosotros podamos conocer todas las razones. Pero todo tiene una razón de ser. Es decir, nada surge simplemente así porque sí, ¿ok? O nada tiene una existencia nada así porque ya, ¿no? Por lo tanto, todo tiene una razón de ser. Ese sería el cuarto principio. Digo que es, entre comillas, debatible porque, al menos en la cuestión lógica, como que no le veo mucha aplicación. En la cuestión ontológica sí, pero en la cuestión lógica como que no tanto. Pero bueno, básicamente es el fundamento de la ciencia. Obviamente, si todo tiene una razón de ser, puede ser investigado, ¿ok? Ya sea de forma filosófica o de forma científica, pero si todo tiene una razón de ser, se puede investigar cuál es el origen o la razón de ese ser. Que tampoco tiene que ver con casualidad. Aquí lo estoy metiendo con la causalidad, pero... Causalidad, no casualidad. Causalidad. Pues básicamente siempre hay una razón por las cuales las cosas son, ¿ok? Estos son los principios lógicos supremos, ¿de acuerdo? De cualquier manera, ahí hay unas lecturas que van a estar haciendo durante la semana para profundizar esta parte, pero pues ahí está, ¿no? Bien. Creo que los ejemplos han sido bastante claros, no es tan complicado. Y eso es importante porque es lo que tenemos que estar al pendientes durante las conversaciones, ¿de acuerdo? Pasemos entonces a lo siguiente, la cuestión del concepto. ¿Recuerdan lo que leyeron del concepto hace un momento? ¿Cuál era la definición de concepto? Quizá no lo leyeron como concepto. Quizá el otro nombre con el que lo leyeron fue simple aprehensión. Y seguramente ese se le va a quedar más claro porque es el que manejó, creo que, el libro. De esto... ¿qué recuerdan de esta definición? Que es la primera forma de conocimiento. Ok, la primera forma de conocimiento. ¿Qué otra cosa decía la definición? Una presentación referida conscientemente a un objeto y significa abarcar o recoger algo con la mente. Ok, perfecto. Bien. Les voy a dar la definición más sencilla, que también de hecho estaba en el material que leyeron. Pero la simple aprehensión de lo que dijo su compañera es decir, o sea, etimológicamente es recoger esto del objeto y hacerlo tuyo. Eso es aprehender. Si se dan cuenta, no es aprender como normalmente lo ponemos, es aprehensión con una H intermedia. Eso implica un proceso en el cual yo tomo algo y lo hago propio, o sea, lo hago tan mío que es parte de mí, ¿ok? O sea, indica una profundidad más grande que simplemente aprender. Es aprehender, o sea, tomas y te lo quedas. Lo extraes. Entonces, de ahí ya te está diciendo el proceso que de hecho se da para sacar un concepto. Pero, ¿cuál es la definición? La definición es básicamente que un concepto es el contenido mental de las notas esenciales de un ser. ¿Por qué digo de un ser y no de un objeto como normalmente se pone? Simplemente para cuestión de unirlo con la metafísica luego. Porque pues aquí por ser entiéndase cualquier cosa. Entiéndase, no quiero usar la palabra objeto, pero podría poner la palabra objeto, porque también podemos conocer personas. Y por lo tanto podemos aprender algo del ser de las personas, aunque no lo hacemos de forma completa. De hecho, nunca lo hacemos de forma completa absolutamente de nada. Entonces, al final, cualquier ser, llámese un animal, un objeto, una persona, un átomo, lo que sea, es un ser, es un ente, y por lo tanto podemos extraer las notas esenciales de esos entes, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, básicamente eso es el concepto, el contenido mental de las notas esenciales de un ser. Otros nombres con el que podemos conocer al concepto, o con lo que lo pueden encontrar, además de la simple aprehensión, es el concepto de esencia. Aunque no se suele utilizar mucho en lógica. Pero el concepto es la esencia, simplemente que con otro nombre.
pero es la misma esencia, es decir, aquello que hace que las cosas sean, ¿ok? Solo que ese se utiliza más bien en ontología, mientras que el concepto es más bien lo que se utiliza en lógica. Pero es la esencia de las cosas, aquello que hace que sea. Que esa es otra definición más, pero bueno, vamos a dejarle con esa parte, ¿ok? Esto es el concepto. Quiero darles un ejemplo sencillo. Creo que todos ustedes conocen a un perrito, a un gato. Me vas a hablar de un perro. Quiero que se imaginen a un gato, ¿ok? Perdón, a un perro. Y me escriban en el chat las características con las que se imaginan a ese gato. Ah, qué bueno que Melissa me dice esto, ahorita se los anoto acá en lo que ustedes piensan. Piensen en un perro, perdón, es que digo gatos porque yo tengo gatos. Piensen en un perro y escriban en el chat cómo es ese perro que están viendo. O que se están imaginando, mejor dicho. Ok, para eso tienen un minuto en lo que ustedes lo escriben. Aquí yo les pongo la otra definición. Ok, ya 4 ya pusieron. ¿Quién más nos falta? Ok, también. Grande, delgado, blanco. Ok. Entonces les queda un poco de tiempo. Terminen de... Los que todavía no ponen su descripción, pónganla ahí. ¿Quién más falta? Ahí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 3 personas. Ok, tiempo. De acuerdo, vamos viendo. Dice Lidia que ella lo imagina como ojos redondos, cara alargada, color café y lengua afuera. Marta como pequeño, lanudo, con orejas largas, ojos brillosos. Juan José como pequeño, con orejas paradas, color negro con blanco. Norma blanco y con mucho pelo. Z Blade A6, que no sé quién sea, por cierto, pero bueno, ahí está la serie de su teléfono. Es color blanco, chiquito y tipo chihuahua. Ángeles, grande, delgado, blanco con manchas negras y muchas manchas. Y Melissa, café, grande, gordo, rudo y ojos grandes. Ok, perfecto. Eso que ustedes han mencionado es una imagen. Por eso, si se dan cuenta, aquí agregué en la definición de concepto la representación mental. Pero no es cualquier representación mental, es la representación mental de las notas esenciales de un ser. Ok, pero también es otra palabra que pueden encontrar. ¿Qué tiene que ver con lo que acaban de escribir? Ustedes acaban de escribir no el concepto de perro, sino la imagen que tienen de un perro. Entonces aquí tenemos que entender que hay una diferencia entre la imagen y su correlación con lo que sería el concepto. Es decir, la imagen y el concepto no son lo mismo, pero como se habrán dado cuenta, van de la mano. ¿Me explico? Todos se imaginaron perros distintos, ya sea porque tienen un perro y pues obviamente están describiendo su perro, ya sea porque lo que ustedes están describiendo es un perro genérico o la primera imagen que les vino de un perro, que puede ser algo que conocieron o vieron o que estaba por ahí, etc., ¿no? Entonces, la imagen y el concepto son dos cosas distintas, pero siempre van acompañados. Es decir, siempre pensamos los conceptos acompañados de una imagen. Salvo raras excepciones. Y bueno, con eso de siempre también es relativo. Hay personas que no pueden imaginar. Es una condición psicológica que relativamente apenas se está investigando, pero hay personas, que son muy poquitas de hecho, que no pueden imaginar. Es decir, si tú le dices perro, no se pueden imaginar a un perro. O sea, no pueden imaginarse lo que están pensando. Aunque es muy raro, o sea, no es lo más común, pero generalmente la imagen va acompañada del concepto. O más bien, el concepto va acompañado de una imagen. Entonces, ¿en qué se diferencia el concepto? Bueno, que el concepto va a eliminar todo lo accidental. Por ejemplo, vamos a ver rápidamente lo que ustedes habían comentado nuevamente, el perrito.
¿Qué es accidental acá? Que sea grande o pequeño, por ejemplo, Z Blade 6 dijo que es chiquito, Ángeles dijo que es grande. Eso, por ejemplo, el tamaño es un accidente. Eso ya lo vamos a ver posteriormente, pero entiendan que quede clara esa parte, ¿no? El tamaño es un accidente, es decir, no es esencial para poder decir lo que hace que un perro sea un perro. El que sea delgado o gordo también es un accidente. El que sea blanco, café, verde, amarillo, el color que sea, también es un accidente. Es decir, básicamente describieron accidentes. Por lo tanto, no está mal. O sea, lo que quiero llegar con ese ejemplo es justamente lo anterior, que el concepto va más allá de lo accidental. Entonces, cuando hablamos de algo esencial, tiene que ser algo que realmente compartan todos aquellos seres que estamos llamando en ese caso perro. Lo mismo pasaría si hablamos de un carro, un sopilote, lo que sea, ¿no? No importa el ser del que hablemos, tiene que haber algo que haga que sea eso y no otra cosa, y que a pesar de las diferencias individuales podamos decir que esto es esto y no otro. Lo mismo pasa en el concepto persona. Hay muchas personas de todos tamaños, colores y de todo, ¿no? Y sin embargo, sabemos o podemos identificar que el otro es una persona o es un ser humano. Entonces, es exactamente la misma situación. ¿Cuál es el concepto de persona y qué lo hace diferente de la imagen que yo tengo de una persona? Por si yo digo que las personas tienen que ser altas, entonces ya quité la humanidad a prácticamente todas las personas que midan menos de X altura, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, que quede claro eso. La imagen es distinta del concepto. Normalmente va acompañado, con excepción de ciertas condiciones sensoriales donde por alguna extraña razón no pueden imaginarse no pueden tener una imagen al concepto, pero son muy raros realmente esos casos. Entonces, bueno, la imagen va acompañada del concepto. El concepto va a tener lo esencial y desecha lo accidental. A ver si lo voy a poner aquí como una nota. El concepto desecha lo accidental. ¿Ok? Y aparte que desecha lo accidental, pues se queda únicamente con lo esencial. Accidental, vamos a poner eso por acá. ¿Ok? Lo puse entre rojo para que quede claro. El concepto se queda solo con lo esencial y va a desechar lo accidental. La otra cuestión del concepto es lo siguiente, y ya creo que con eso voy a terminar y lo continuamos la siguiente semana. El concepto tiene dos características importantes. La primera es la extensión y la segunda va a ser la comprensión. Creo que es comprensión. No, es comprensión. ¿A qué se refiere la extensión? La extensión se refiere básicamente a que un concepto que puede ser aplicado a muchos individuos va a ser más extenso. No muchos individuos en cuanto a cantidad, sino que describa a más seres distintos. Por ejemplo, el concepto mueble es más extenso que el concepto silla. ¿Ok? ¿Sí queda clara esa parte? Sí. ¿Por qué? Porque Sí. mueble, gracias, porque mueble abarca muchos seres distintos. Por ejemplo, abarca las sillas, abarca las mesas, los sillones, los burós. Inclusive creo que la regadera del baño se considera mueble para los arquitectos. El lavabo, Los etc. escritorios. Los escritorios, todo eso es un mueble. Por lo tanto, el concepto mueble es más extenso que el concepto silla. Si se dan cuenta, no tiene que ver con lo numérico, tiene que ver con cuántos conceptos asociados pueden estar dentro de ese concepto. En el caso de nosotros psicólogos, el concepto trastorno mental es más extenso que el concepto trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque trastorno mental incluye muchos tipos de trastornos, que van desde trastornos afectivos, trastornos de personalidad, trastornos de desarrollo, y dentro de esos, además, tenemos otros trastornos. Entonces, por ejemplo, dentro de los trastornos depresivos, tenemos muchos tipos de depresión. Entonces, ahí tenemos que el concepto trastornos depresivos es más extenso que los conceptos que lo involucran, como puede ser depresión mayor, depresión estacional, depresión postparto, depresión X, y así todos los tipos de depresión que pueda haber, ahí los podemos mencionar, ¿no? Son menos extensos que lo que sería el concepto trastorno de depresión, y el trastorno de depresión es menos extenso que trastornos mentales. Y de la palabra trastorno es todavía más amplia o más extensa,
porque obviamente puede haber trastornos que no sean solo mentales, sino también trastornos físicos. ¿Ok? ¿Ahí queda claro ese ejemplo? Sí, muy claro, Sí. profe. De acuerdo. Vámonos entonces a la comprensión. Aquí decimos que la extensión debe involucrar a varios conceptos distintos. En la comprensión es al revés. La comprensión tiene que ver con la cantidad de notas que tiene. Por lo tanto, un concepto menos extenso es más comprensivo. ¿Cómo podemos entender esto? Pues a través de la siguiente imagen. Espero que me salga, pero se supone que este es un triángulo. Imagínense un triángulo aquí, ¿ok? Ok, este es mi triángulo o mi pirámide. Cuando un concepto es menos extenso, lo voy a manejar con extensión, comprensión. Cuando es menos extenso, ay, rayos, a ver. Cuando es menos extenso, es más comprensivo. Es decir, puedo incluir más notas esenciales. ¿Por qué? Pues porque resulta que si es muy extenso, entonces, como va a haber muchos seres que estén dentro de su concepción, pues no podemos darle tantas notas, porque mientras más nota le dé, menos voy a poder aplicarlo a otros seres. En cambio, cuando el concepto es más extenso, pero va a ser menos comprensivo. Esto se llama pirámide de Hamilton, pero como se darán cuenta, no se lo estoy diciendo como Hamilton lo haría, lo estoy explicando de una forma más sencilla. Entonces, nuevamente, aquí mientras más extenso, va a ser menos comprensivo. ¿Ok? Esa es la relación que hay. El ejemplo claro va a ser, nuevamente usando el ejemplo de los muebles. Muebles es más extenso, pero por lo tanto no le puedo incluir tantas notas. ¿Por qué? Porque si yo digo que mueble es aquello que tiene 4 patas, ya dejé fuera la cama, ya dejé fuera los libreros, ya dejé fuera las repisas, ya dejé fuera los lavabos, ya dejé fuera un montón de muebles. ¿Ok? En cambio, si yo digo el concepto silla es más comprensivo, pero por lo tanto menos extenso. ¿Por qué? Porque silla, yo puedo decir que una silla es aquel objeto que tiene patas, un asiento individual, con un respaldo individual que sirve para sentarse. Es demasiado específico. Y uno podría decir, bueno, es que también un sillón puede ser así, o un banco, pero no, porque el banco no tiene respaldo, y mucho menos individual. La banca puede tener respaldo, pero normalmente no es individual. De hecho, no es individual, porque entonces ya sería una silla. La cantidad de patas no importa, porque puede tener una pata, como las sillas giratorias de las oficinas, o puede tener 4 patas, como las tradicionales, o 3, y sigue siendo una silla. ¿Sí me explico? Un sillón no puede ser, porque un sillón normalmente incluye además otras cosas, como los elementos afelpados, entre otras cosas, ¿no? Por lo tanto, una silla es demasiado comprensiva, es decir, su comprensión es mayor. Pero como es mayor la comprensión, no lo puedo extender a tantos objetos. Entonces yo no puedo usar la definición de silla para explicar la definición de mesa. Vaya, básicamente mesa sería otra definición completamente distinta a la definición de silla. En cambio, mueble sí es más extenso, pero por lo tanto no le puedo dar tantas notas. ¿Alguna duda al respecto de eso que he mencionado? No, está muy claro. Así, Ok. profe. Está claro. Perfecto. Terminemos entonces, en los 3 últimos minutos que me quedan, con una pequeña clasificación de los conceptos. Los conceptos se pueden clasificar de muchas maneras, pero vamos a utilizar por lo mientras esta. Puede haber conceptos universales o abstractos. Es decir, conceptos, por ejemplo, como la paz, la justicia, la democracia, la realidad, el ser. Son conceptos universales, son demasiado abstractos. Por lo tanto, aquí podemos decir que son universales, pero también se le puede poner abstractos. ¿Ok? Esa es como que la clasificación. De cualquier manera van a tener lecturas para profundizar eso, pero tenemos los universales. Luego tenemos los conceptos particulares. En este caso, los conceptos particulares son menos abstractos, pero siguen siendo generales. Por ejemplo, un concepto particular puede ser el concepto... ¿Qué podría ser el concepto particular? Por ejemplo, pueblo, el concepto muebles, etc. Es decir, son particulares. ¿Ok? No, mentira, muebles no entra acá. Pero el concepto pueblo creo que sí es un particular.
Luego tenemos los conceptos singulares. ¿Cuáles son los conceptos singulares? Los específicos. Por ejemplo, voy a agarrar un nombre de ustedes por acá. Marta Castellán, ¿ok? Este es un concepto particular. Y le puedo agregar el otro apellido para que sea todavía más singular. ¿Por qué es particular? Porque si yo dijera, a ver, y por lo tanto, como es particular, tiene mayor comprensión. Descríbeme a Marta Castellán. Yo puedo decir un montón de, o sea, puedo describirla perfectamente, ¿no? Con 20,000 adjetivos. Pero justamente porque es demasiado particular, demasiado singular, no puedo usarla para describir el concepto persona, que el concepto persona sería universal. Y luego tenemos conceptos colectivos. Los conceptos colectivos, por ejemplo, son la manada, la parvada, el cardumen, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre los colectivos y los particulares? Que los particulares tienen objetos o seres distintos. Por ejemplo, el concepto mueble, me interesa meter el concepto mueble acá. El concepto mueble es un particular. ¿Por qué? Porque incluye muchos objetos distintos. Por ejemplo, el mueble incluye sillas, mesas, ¿no? Pero el colectivo incluye a puros seres del mismo tipo. En este caso, por ejemplo, si yo digo una manada de lobos, todos los seres son exactamente lo mismo, son lobos. En el momento que hubiera lobos, perros, coyotes, zorros, entonces ya no es un colectivo, ya es un particular. Y podría decir entonces que estamos hablando de caninos. Entonces, si yo digo el concepto canino es un particular, porque incluye a muchos individuos. Por individuos se entiende muchos conceptos distintos, como puede ser el concepto lobo, el concepto perro, el concepto zorro, el concepto otro, ¿no? ¿Ok? A eso se refiere. Lo mismo pasa con felino. Felino es un concepto particular que incluye gatos, leones, leopardos, pumas, jaguares, tigres, etc., ¿no? En cambio, el colectivo todos son de lo mismo. Todos son gatos, o todos son aves, o todos son peces, etc. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó clara esa parte? Sí. Sí, profe, sí quedó clara. Y una última clasificación, podemos hablar de conceptos singulares. Singulares porque hablan solamente de un ser, ¿ok? Eso es ya más bien por la cantidad. ¿Ok? Me interesa, ya lo mencioné. Ok, tenemos ya esa clasificación. Vamos a dejar esta clasificación. Ya luego les voy a dejar otras lecturas para que profundicen, porque ya Profe, pasaron mi hora. Vale. profe, nada más una preguntita. Aquí en Universal, Sí. Universal Abstractos, ¿se derivan los que mencionó o cada uno es individual? Por Del universales abstractos estoy hablando ya de cosas que no tienen una comprobación empírica tan fácil. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra amor, el amor es algo abstracto. Es decir, lo vemos reflejado en ciertos actos concretos, pero hablar de amor como concepto es abstracto. Lo mismo que hablar de libertad, hablar de... ya mencioné la palabra democracia, pero también podría ser una. ¿Por qué? Porque no tiene una correlación con algo tangible. Es más, qué bueno que lo mencionas. Ejemplo con el que termine ya, para no pasar más minutos y también que tengan, bueno, ya vayan a hacer sus cosas. El concepto de inteligencia. La psicología estudia la inteligencia, pero no la estudia directamente. La estudia indirectamente. Entonces, cuando aplicamos un test de inteligencia, no estamos midiendo la inteligencia como tal. Estamos midiendo la actividad inteligente. ¿Por qué? Porque la inteligencia, el concepto de inteligencia es algo abstracto. En cambio, para poder medir la inteligencia, necesitamos a fuerzas utilizar un concepto que le vamos a llamar operacional. Que eso lo vimos en filosofía de la ciencia. Recuerden los conceptos operacionales. Es más fácil usar operaciones para describir las cosas. A pesar de que tiene sus defectos el concepto operacional, pero por ejemplo la inteligencia directa no la mide la psicología. Lo que medimos es su operación. Por eso, para hacer un test de inteligencia, lo que hacemos son pruebas que miden o que comprueben esa actividad, ¿me explico? Esa operación. Entonces, básicamente esa es la relación. La filosofía, en cambio, trabaja con conceptos abstractos. Entonces, aquí sí, cuando estamos hablando de filosofía, aquí sí los filósofos nos metemos con cuestiones abstractas. De qué es el amor, qué es la paz, qué es la democracia, qué es la sinceridad, qué es la honestidad. Todo eso ya es abstracto. ¿Qué es el bien, el mal, Dios, los seres, los entes? Todo eso ya es abstracto. ¿Ya quedó más clara la idea?
Sí, profe, muy claro. De acuerdo. De cualquier manera, recuerden que les voy a dejar lecturas. Bien, entonces con esto terminamos esta parte. Les decía, la siguiente clase no solamente vamos a hacer, ¿cómo se llama? O sea, la intención es más bien resolver dudas, explicar los temas que hayan quedado como que con mayor, o que haya que profundizar por su complejidad, pero también hacer algunos ejercicios en vivo, ¿ok? No simplemente que ustedes los escriban en la plataforma, sino que de preferencia sean en vivo para que se pueda corregir también en vivo. Entonces, la siguiente clase, además, o sea, ya el lunes les voy a empezar a subir material del concepto, del juicio, del razonamiento para que lo vayan leyendo. Les repito, no va a ser tantas, va a ser algo que puedan leer en 10 minutos para que entren a su plataforma, lo lean o vean el video o el material. Y en la clase vamos a hacer unos ejercicios sobre el concepto y el juicio, y si logramos ver el razonamiento y nos da tiempo, pues inclusive el razonamiento. Probablemente la siguiente clase ya dure las 2 horas completas, porque ya la idea es irnos directamente a los ejercicios, y se supone que ustedes ya leyeron antes y ya solamente resolvemos lo demás, ¿ok? Entonces, durante la semana ingresen a su plataforma, vayan leyendo, organizando su tiempo para dedicarle unos 10, 15 minutos diarios a su plataforma o a sus lecturas, y ya, ¿ok? Para que no se desjunte todo, no es como que todo en un solo día leanse todo. Lo pueden hacer también si quieren y si tienen el tiempo. Pero pueden hacerlo lentamente, tomen sus apuntes en su libreta o en el foro, si es que les abro algún foro para eso, que no creo, pero también pueden anotarlo ahí. Y pues ya. Y, Oscar, me dijiste que tú sí tienes Twitter. Ahorita pásamelo, Sí. porfa, por WhatsApp. Los demás vayan creando su Twitter para que vayan viendo qué es lo que vamos a estar trabajando. Créenlo y les voy a abrir, de hecho, de preferencia créenlo de una vez. Les voy a abrir un pequeño foro ahorita para que, ya que lo hayan creado, lo escriban ahí. O sea, escriban cómo está la cuenta. O más bien, ahorita más rápido, yo les voy a pasar ahorita el mío. Ok, les paso el mío y me van agregando. Entonces anótenlo para que lo puedan ir agregando ustedes. Ya se los acabo de mandar por el chat. Está muy fácil, simplemente es @César o mayúscula J14, que es la mitad de mi nombre, Ojeda, 14, y así me agregan a Twitter. Los que ya tengan Twitter, pues simplemente agreguen ahorita. Y y ahí les voy a ir compartiendo información, materiales. Si hay alguna cuestión que discutir, ahí lo podemos hacer también. Por ejemplo, el de Oscar ya me llegó la invitación, entonces ya le estoy dando seguir. Y listo, ¿ok? Bien, vamos a dejar la clase hasta acá entonces, para que ya puedan ir a descansar o hacer lo que tengan que hacer. Y de mi parte, pues sería todo por hoy, ¿ok? Que tengan una excelente semana. Recuerden meterse a partir del lunes a ir leyendo poco a poco sus materiales. Y nos estamos viendo el siguiente sábado. Si por alguna razón no puedo el sábado, ya me estaré poniendo de acuerdo con ustedes por si quieren o pueden en la noche la sesión, o si se los hago video grabado, cualquier cosa. Ya no me pondré de acuerdo porque creo que tengo un compromiso muy importante, pero yo les estaré informando con tiempo, ¿de acuerdo? Ok, nos vemos entonces. Profe, sí, Mande. gracias. Ok, de acuerdo, entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, profe.